Bueno, pues damos comienzo a este nuevo programa con Carlos Daniel Guzmán. Le llamo así porque no sé cómo más llamarte. No sé si llamarte Carlos, Daniel. Así que uso los dos. Carlos Guzmán está bien. Carlos Guzmán. ¿Qué tal tu semana? Un tanto ajetreada por exámenes, pero ya salimos de eso. Aquí ya está medio semestre, ¿no? Ya. Ya medio semestre, el tiempo se va rápido. Sí. No sé si alegrarme o preocuparme por eso, pero Llegan nuevos proyectos y bastantes. fechas. Sí, pues esta semana también estuvo un poco, no ajetreada, estuvo rítmica para mí. Tuve unos ciertos proyectos, problemas, pero todo salió bien. Créeme que en todas estas noches no he podido dormir por pensar en las entrevistas de hoy. Ya es viernes y pues ese día vamos a estar grabando varias entrevistas y pues una de ellas eres tú. ¿Qué me puedes contar de Carlos Daniel Guzmán, Carlos Guzmán? ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? Bueno, pues es bastante simple o bastante fácil la respuesta, así que me gusta la música en todos sus sentidos, me gusta escribir, me gusta tocar, me gusta cantar, adoro el fútbol con todo mi corazón y, y eso, yo creo que serían los dos grandes hobbies que tengo. Música dices escribir letras, canciones. Escribir música, escribir letras. Entonces me ha tocado con algunos amigos escribir música incluso para federaciones, así que Oh, qué interesante. ¿Y instrumentos? Te he visto tocar la guitarra, pero ¿tocas algún otro? am, de manera continua toco pues la guitarra, ukelele, en orquesta toco saxofón, Oh, percusiones, bajo. Entonces, oh. No sabía que tocaba saxofón. Es una novedad. Tocaba antes, ya vendía el saxofón y todo, pero cuando lo quise volver a tomar fue algo difícil porque el sonido no salía. Y era como que ya tocaba saxofón, ya sacaba las notas y ahora no sale. sí, Pero en verdad es un instrumento que se le tiene que tocar, tener un poco de paciencia. hay que ser paciente y constante. Que Sí. la boca se adecue a la boquilla, a la Las madera. primeras veces hasta duele la Ujú, quijada, duele. sí. Y pues fútbol, aquí en la universidad es el deporte mater, Ujú, prácticamente. Hay también básquetbol, hay canchas de voleibol, se está intentando el béisbol, softball más o menos, ujú. pero fútbol ya hasta hay ligas y quién sabe desde cuándo hay, porque créeme, yo llegué aquí sin querer ver ni un solo partido de fútbol, sin querer saber nada de fútbol, pero ya llevo aquí unos 3, 4 años más o menos y si hay un partido de fútbol que me interesa, lo veo. Si hay algo que me interesa, en partidos, información sobre los equipos, estoy ahí. Pero porque he estado aquí en la universidad y todos hablan sobre eso. Ujú. Pues el fútbol, queramos aceptarlo o no, es parte ya bastante integral de la universidad. En, Hay un promedio de 25 equipos, ahorita hay 19 equipos de hombres y 6 equipos de mujeres. Así que pues hay un promedio de 600 personas involucradas por fin de semana en fútbol, así que es un poco difícil que no se hable de fútbol aquí en la universidad. Ya sé. Y es algo interesante y digamos como que moderno el tener equipos femeniles. Eh, Moderno en la cuestión de que en las últimas décadas se ha hablado mucho de equipos femeninos en tanto a todo el mundo, mundiales, copas importantes. eh, y es algo pues bueno que aquí en la universidad también se dé ese escenario, esa oportunidad para que las mujeres... Sí, y es que muchas veces he escuchado la frase de que el fútbol es para hombres, pero no es cierto. Pues me ha tocado estar en juegos de mujeres que a veces están más interesantes o que hay más Sí. calidad incluso que en partidos de hombres, que ves incluso destellos de magia y te quedas sorprendido de lo que una mujer puede hacer con el balón. Eso Entonces, me pasó en el verano, cuando inició el Mundial Femenil. ujú, Era el primer partido Francia contra otro equipo que no recuerdo su nombre, creo que era Alemania, o no me acuerdo bien. Fue el primer partido, si mal no recuerdo, y creo que era Francia. Pero hicieron una jugada espectacular. Hicieron un gol que prácticamente no lo ves en equipos varoniles, ujú. porque hicieron un movimiento con mucho estiramiento, levantó la pierna en una forma espectacular la jugadora
y metieron un gol, pero estaba fuera de juego. Y te quedas como que ese golazo, esa jugada que hicieron, no valió para nada, pero son capaces de hacer eso. Y es algo que no te acostumbras en... Sí, y poco a poco se le va reconociendo. Ya Balón de Oro, o, bueno, el premio de Best de la FIFA, ya le da premios a los futbolistas. Entonces, pues es agradable que el fútbol femenino vaya evolucionando. Sí. Y pues, en cuestión más personal, ¿de dónde eres? Yo nací en Tijuana, Baja California. Ahí he vivido toda mi vida. Mi papá es de Chiapas, mi mamá es de Durango, pero también llevan un promedio de 28 años viviendo en Tijuana, así que toda mi vida ha sido en Tijuana. ¿Y de ahí no has salido a más lugares? Tal vez de visita o... O sea, de viaje, de visita, sí hemos salido. He estado un verano en Estados Unidos, he estado vacaciones en Durango, en Chiapas, en Guadalajara. Pero hasta el momento que salí de Tijuana hasta la Universidad de Montemorelos no había salido a vivir más de 2 meses de un lugar. es algo novedoso aquí en la universidad que muchos no viajan, no salen a otros lugares. Y el primer lugar donde te despegas de tu familia es Montemorelos. Hay varios. Tenemos un amigo en común que ya vivió en otras partes, ha tenido un tiempo solo, pero la mayoría aquí venía a Montemorelos la primera vez que te separas de mamá y papá. Pues es que, quieras o no, realmente los que llegan a la universidad muchas veces llegan de 17, 18 años. Realmente el promedio de ingreso de la uni es de edad baja. Claro, Sí. hay carreras que son sus excepciones, que llegan personas mayores de 25, 26 años, Sí, pero en el promedio, por ejemplo, los que salen de aquí de la de la prepa prepa. ICF, pues salen de 17 años. Sí. Entonces, pues el promedio de edad es bajo. Realmente no hay mucho margen de experiencia de vivir solo en otro lugar, de haber ido a un internado previo. No hay tanta oportunidad en ese sentido. Ahora hablabas de carreras que pues tienen su excepción de personas ya de 25 años o hasta más. Y claramente hablamos de teología y es de mencionar que pues ambos somos estudiantes, Ajá. ambos estamos ahí, años diferentes, ya tercero de teología. Tercer año. ¿Qué tal? ¿Qué me espera para ese año? Pues es un reto, pero es bastante gratificante realmente cuando ves el resultado de los exámenes, de los proyectos, de prácticas ministeriales, ya sea en la iglesia o fuera. Es una satisfacción inmensa. Por ejemplo, esta semana, justo hace 3 días, 2 días en servicio comunitario, pues estamos en la comunidad de Buenos Aires, la que está atrás del monumento a José María Morelos. Y la verdad es que llegamos y las actividades no estaban jalando y te desmotivan. Pero justo ayer comenzamos con una actividad diferente para atraer a la gente. Ujú. Y como se dice coloquialmente, pegó. Entonces, pues sí te da una satisfacción de que probablemente no seas tú el que está haciendo las cosas bien, pero que de alguna u otra manera Dios pone los medios para que todo fluya de la manera correcta. Y es algo importante de ver en nuestra carrera, que no es una competencia en sí, no es Ujú. ver quién hizo más, quién lo hizo mejor, sino es ver que el trabajo de Dios, Sí. el Evangelio, llegue a esas casas y que se pueda hacer el trabajo. No importa quién ni cómo, pero que se pueda. Y es que cada quien tiene diferentes talentos, diferentes dones, incluso el temperamento afecta bastante, la energía Sí. que cada quien tiene es diferente. Entonces, realmente el que alguien haga algo en pro de la obra de Dios es un milagro realmente. Sí, es maravilloso. Ya he ido a 2 campañas, una aventura totalmente alocada para mí, el tener que predicar toda una semana. La primera vez que fui fue desgastador mentalmente, Sí. porque era estar concentrado en los sermones, era estar concentrado en los hermanos, y fue un desgaste mental. ¿Tú cómo ves esa experiencia? Pues en mi caso ya tengo 4 campañas. Una de las 4 fue fuera del país, así que fue bastante radical el cambio. Ya había tenido 2 experiencias previas, una había sido en Ciudad de México, que es la gran ciudad, Sí, el ritmo de vida es muy acelerado, sí. así que llegué y me tocó ese ritmo acelerado también a mí. El siguiente semestre me tocó en un pueblito del estado de Puebla, así que el ritmo fue muchísimo más bajo. Entonces sí hubo ese contraste. Pero al siguiente me tocó estar en Cuba. Entonces
ahí no solamente cambié de estado, cambié de país, cambié de cultura, cambié Como de diría mentalidad. el pastor Isidro, cambiaste hasta de cosmovisión. Sí, tienes que cambiar todo, porque hay cosas que ellos entienden de cierta manera que tú no lo ves. Nada más fíjate en el ámbito político. Ellos tienen ideas políticas que tú no tienes. Y no quiere decir que estemos bien, que ellos estén mal. No, no estoy poniendo el tema a Ajá, discusión, pero sí es diferente. De sí. hecho, cuando estábamos por salir, el pastor Abner Hernández, que ya no trabaja aquí, pero él es de Cuba, nos dijo, cuiden mucho lo que vayan a decir. Cuiden mucho lo que vayan a decir porque hay mucha gente que nada más está escuchando para ver qué le puede ir a contar a dependencias gubernamentales. O la otra, la educación allá es muy alta. Es raro la persona que no estudia. Entonces nos dijeron, pues le van a hablar a personas cultas. No Oh, van a ir con el hermanito que no terminó la primaria. Van a ir con personas que mínimo tienen secundaria, preparatoria terminada. qué interesante. Aquí se batalla para llegar a preparatoria Ujú. y para universidad es mucho más. Sí. Pero allá es interesante que la gente sea pues estudiada, sea Ujú. gente que pues aprecia la educación. Sí, es No parte. sabría decir cuál es el nivel de educación, mejor, menor, pero es alguien que está ahí en los libros, que le interesa. Ujú. Sí, realmente allá hay dos corrientes. Es escuela y dentro de la escuela te mandan a dos actividades. Si eres bueno para la música, te mandan a la música. Si eres bueno para el deporte, es el deporte. Y me tocó verlo en la iglesia donde estuve. La mitad de los hermanos cantaban o tocaban algún instrumento. Entonces fue una experiencia bastante interesante. Qué bien. Y pues hablamos ya de cómo es la experiencia siendo estudiante de teología, las campañas, pero algo que siempre viene a pregunta es cómo fue el llamado, cómo fue ese momento en que dijiste, puede ser que Dios me está hablando para ser pastor. Ahora, no es cuestionar si es verídico o no, no es cuestionar si el método o la forma en que fuiste llamado, porque eso, pues, como vemos, no es la gran cosa, sino el llamado es algo personal, Ujú. es algo que, pues, si tú lo sientes y si así lo crees, es para ti. ¿Puedes Pues explicarnos? voy a tratar de hacerlo la versión corta. Ah, no hay problema, hay tiempo. Am, Cuando lo veo en retrospectiva, siento que a cierto punto Dios me fue preparando desde que era un niño. Para empezar, mis padres no podían tener hijos de manera fácil, así que siempre me lo han recalcado y siempre lo he tenido muy presente. Fui un hijo de oración. Toda la iglesia estuvo orando, orando día y noche, sábado tras sábado. La petición era esa, Wow. que mis papás tuvieran un hijo, que tuvieran un hijo, que tuvieran un hijo. Hasta cierto punto como familia nos identificamos hasta cierto punto con la historia de Samuel, en ese sentido. Sí. Y mi papá es anciano desde que tiene 22 años, Wow. tesorero desde los 24. Am, Prácticamente tiene más tiempo de anciano y de tesorero que siendo papá. Entonces las actividades de iglesia siempre estuvieron ahí presentes. Me tocó la primera predicación a los 7 años. Wow. Entonces, desde los 7 años predicaba por lo menos una o dos veces al año. Obviamente, temas de 5 o 10 minutos, Sí, ¿no? sí, No se le sí. puede exigir mucho a un niño de 7 años. Así es. Pero Pero el estar llegó, ahí enfrente pero es el un estar ahí reto. enfrente, pues ya me estaba preparando. Pero llegó un punto en que me harté. Oh. Dije, ya no quiero participar. Era mucha la presión de, lo tienes que hacer porque eres el hijo del anciano, el hijo del tesorero, el hijo de la secretaria de iglesia. En algunos momentos mi mamá era del ministerio infantil, así que eres el hijo del ministerio infantil, tienes que hacerlo. Y hubo un año en que no participé en nada. Desde de 9 a 10 años yo no participé en nada, en ninguna actividad. Todo lo que me invitaban decía que no. Pero yo sentía que algo me faltaba en mi estilo de vida. Ya estaba el estar haciéndolo los sábados. Sino estar como diácono junior, estar participando en alguno de los programas. Pero tenía que estar haciendo algo, no podía llegar a sentarme. El problema es que todo el mundo me decía, tú vas a ser pastor. Sí. Y tú vas a ser pastor, y tú vas a ser pastor. Y esa fue una idea que de tanto que me la dijeron llegó a hastiarme. Ya dijiste, Decía, no. yo no voy a ser pastor. Es más, les voy a demostrar que no voy a ser Sí, pastor. es como que voy a hacer cualquier cosa menos pastor. Fui creciendo y entendí que no era por atacarme o por enfadarme el que me lo dijeran, Ujú. sino porque veían algo.
pero yo no sentía que porque ellos lo vieran, yo lo tenía que hacer. Yo no soy de la idea de que solo porque el hermanito de la iglesia te diga, es que tú tienes cualidades para ser pastor, tienes que venir, porque muchas veces hay gente que predica muy bien, que participa muy bien en la iglesia y que no necesariamente está llamado para ser pastor. Ujú. ¿De acuerdo? Y todo comenzó, a ver, yo tenía 13 años, 14, y fue la ordenación de mi pastor de distrito. Oh. Um, ya me habían dicho muchas veces que tenía que ser pastor. Yo estaba cuidando a mi primo pequeño, y el pastor King ya era presidente de la unión y le tocó estar en el evento. Hizo un llamado para los que quieran estudiar teología. Ese llamado se me hizo eterno, eterno. Generalmente un llamado, y probablemente tú lo has experimentado, un llamado es de 2 a 3 minutos. Pero a mí ese llamado se me hizo eterno. Yo estaba con mi primo, literalmente yo recuerdo que caminé, era en un salón grande, yo caminé la mitad del salón y di vuelta, y el llamado todavía no se acababa. Entonces llegó un pastor con el que me llevo bastante bien y me dice, te lo cuido, refiriéndose a mi primo. ¿Puedes decir el nombre del pastor? Jorge Cavazos. Jorge Cavazos. Es estudiante de aquí y ahorita está en Mexicali y me llevo muy bien con él. Y me dice, te lo cuido. Como diciéndome, pues, aviéntate. Es para ti. Sí. Y pues lo que hice fue agarré a mi primo, se lo dejé a su hermana y pasé. ¿Por qué? No sé. Hubo algo que me jaló, que me atrajo. Pero te digo, se me hizo eterno. No sé si para los que estuvieron ahí se les hizo 1, 2, 3 minutos. Pero para mí se me hizo un llamado, no te miento, de unos 10 minutos se me hizo el llamado. O sea, en mi mente fue eterno ese momento. Fue como un hasta que tú no pases, no acabamos. No sigue el tiempo ahí, Ajá. detenido. Entonces, esa vez pasamos 3 personas. Y como era reunión distrital, pues entre todos nos conocíamos. Ujú. Y pues salimos y era como que todos se acercaron con mis papás de, hey, qué bueno que tu papá es el pastor, que no sé qué. Y sí, estuvo la emoción a flor de piel durante toda esa noche, durante toda la semana. Ujú. Pero tiempo después dije, nah, siento que no era. No. Fue la emoción del momento. Yo decía, es la emoción del momento, no fue más allá. Ujú. Y comencé la preparatoria, me involucré en música bastante, diría que demasiado. Pero teología siempre estaba ahí, resonando en la mente. Siempre ponía opciones enfrente, gastronomía, música, ingeniería civil, físico-matemático, que son las áreas que más me gustan. Am, Mi maestra de ciencias sociales me decía que me fuera a estudiar humanidades o ciencias sociales. Ujú. Los maestros de matemáticas, vete de física, vete de matemáticas. Entonces, pues era como que varias opciones, tenía una, por así decirlo, y no es levantarme el cuello, tenía una amplia baraja de posibilidades. Pero una a una se iban cayendo, o una no me gustaba por tal cosa. Y teología seguía ahí, teología seguía ahí, teología seguía ahí. Ya. Ahora, llegamos a preparatoria y en preparatoria hay un relato que me interesa, que no sé si ya llegaste a ese punto, vas a llegar a ese punto, pero tú me dijiste ese relato y ya tenemos 2 semanas planeando esta entrevista, este programa, y dije, quiero que me lo cuentes en el programa, no me digas nada, y desde hace 2 semanas quiero saber qué pasó con eso. No sé si ya llegaste a ese punto, vas a llegar, pero no quiero que se te pase, porque ya estás en preparatoria. Y sé que fue Estaba ahí. más o menos por ese tiempo. Um, Era segundo semestre, primer año. Ujú, Si no me equivoco, era mayo, porque era la semana del estudiante. Yo ujú. era jefe de grupo. En primer año llegué a ser jefe de grupo, no sé por qué. Sí, ya había un grupo. Pues en Tijuana hay dos escuelas de iglesia. Ujú. La primera, que es la más antigua, que es esta desde 1956, tiene desde primaria hasta preparatoria. Sí. Y la otra, que es del mismo nombre, pero en diferente zona, que es donde yo estudié la mayor parte del tiempo, tiene desde preescolar hasta secundaria. Ujú, Entonces terminé secundaria en la más joven y ujú. de ahí me pasé preparatoria a la más antigua. Sí. Entonces, pues ya había cierto grupo, cierto grupo formado dentro del salón al que yo llegaba. Ya Ujú. habían varios que se conocían desde primero de primaria, desde segundo de primaria. Sí, sí, sí. Y yo era el nuevo, yo era el que llegaba
y me pusieron de jefe de grupo, no sé por qué. Bueno, sí Ujú. sé por qué, pero eso sí me lo voy a reservar. Bueno, Y estábamos en mayo, era la semana del estudiante, estaban los alumnos de tercer año dando las clases. Y si no me equivoco, ese día fue sí, fue un jueves. Y el día lunes de esa semana había comenzado el, el juego de moda llamado Charlie Charlie. así es. Ese famosísimo juego donde ponías una hojita, Ajá. el sí y no Y dos y lápices. dos lápices. Yo estaba en una silla y estaban dos o tres amigos de este lado y estaban dibujando la tabla. Yo me acerqué, me dio curiosidad. Yo no sabía de qué trataba el juego. Realmente me enteré de ese juego hasta ese momento. Y, y estábamos ahí. Y hasta donde yo recuerdo, y te lo digo con todo el corazón, hasta donde yo recuerdo, mi amiga era la que estaba soplando. Ajá, Y uno de los muchachos que estaba ahí estaba espantado. Realmente hicimos como que nos hicimos guiños para espantarlo. ajá. Pero no sabría decirte si sí se movió solo, si no se movió solo, si realmente era mi compañera que lo estaba soplando. Pero al momento hasta ahí quedó. Todo quedó ahí y terminó la clase, cada quien se fue por su lado. Hasta la siguiente semana, el día martes, van al salón de clases. Va el director de la prepa al salón de clases y dice la frase, pues venimos porque hay un invitado incómodo dentro de este salón. Y pues todos nos sacamos de onda por la declaración. Mandó a llamar a 3-4 y dice que venga el jefe de grupo. Y me llamó. Lo que yo no sabía es que yo también estaba dentro de esa lista. Dice, ¿me hablan porque pues, tengo que representar al grupo? Ajá. Yo dije, voy porque tengo que, pues represento al grupo pues para abogar. Ajá. Pero no sabía que tenía que abogar por mí también. Había pasado que una de las compañeras bueno, hay dos opciones que me las voy a reservar. Me llevo muy bien con ellas, así que dos opciones y una de ellas fue ah, la que hasta donde sé, yo no puedo comprobar nada, hasta donde se dice fueron las que, una de ellas fue la que habló en dirección sobre el asunto. Ujú. Y la primera cosa que nos dijeron es, ustedes están expulsados. Así, de cajón fue lo primero que nos dijeron, ustedes están expulsados. Pues fue un balde de agua fría. O sea, yo desde kinder hasta secundaria, yo no había tenido ninguna llamada de atención. Había tenido un reporte, pero fue por algo insignificante que Sí. hasta el maestro dijo que no. Fue por no llevar Biblia a una clase de Biblia. Entonces, por cuestión disciplinaria o de esa índole, no había tenido nada en todo ese periodo escolar. Y llego aquí por una tontería mía y de mis Ujú. amigos, pues estoy expulsado a la preparatoria. Hijo de su- Comenzamos a platicar, comenzamos con el director porque pues, queríamos ver qué podíamos hacer por la situación. Sí. Entonces, la ventaja que tuvimos fue que ninguno de nosotros tenía récord negativo. Digo, no teníamos nada. Ujú. Salimos de la oficina del director con la premisa de que nos iban a expulsar. Yo me fui al salón de música y llegaron las tres maestras con las que mejor me llevaba. Una de ellas la conocía desde que yo había nacido. Ujú. Prácticamente es como otra tía más. Estaba la maestra de música, que es como mi mamá. Ujú. Y estaba la maestra de español, que es una gran amiga. Y se pusieron a hablar con nosotros. Y hasta cierto punto fueron de las únicas que sentimos apoyo. Ujú. Porque pues prácticamente nos tacharon y en retrospectiva yo digo que con justa razón nos tacharon de espiritistas. Y Jesús. Y dos de los que estábamos ahí, dos de los que estaban ahí no son de la iglesia, los otros dos éramos de la iglesia y somos hijos de Ujú. líderes. Entonces imagínate, el hijo de fulano de tal acusado de espiritismo. Entonces pues le Sí. hablaban a mis papás, yo llegué a la casa, yo estaba con dolor de cabeza inmenso. Y llegué y mis papás mi mamá estaba llorando. Mi papá no es tanto de expresar sus sentimientos, pero yo veía en su cara esa tristeza o esa decepción, que fue realmente lo que más me pesó, la decepción de mis padres,
Realmente nunca he sido alguien que le importe la opinión pública. Sí busco tener cierta buena reputación, si lo queremos ver de esa manera. Pero nunca me ha importado que fulano diga tal cosa, que Mengano hable de eso. Porque nunca me ha importado. Ujú. Eso fue lo que me pesó, la decepción de parte de mis padres. Había maestros en la escuela que conocían a mi familia desde hace años, los cuales, y lo puedo decir así sin miedo a decirlo, hasta cierto punto me dieron la espalda. En vez de, en vez de buscar la redención de los alumnos, fue buscar señalar o con la mirada atacar. Nunca dijeron algo verbalmente, pero sí, nunca hubo Ese ese silencio soporte. lo dijo todo. Ujú. Hubo junta disciplinaria, entraron todos los maestros, am, y se vio muy dividido el grupo porque habían 4 o 5 que sí nos defendían, que era como que, ok, la regaron y sí estuvo mal lo que hicieron, pero no hay que ser tan severos y buscar cortar la cabeza de jalón. Y había otros que sí, que era como que no, si lo hicieron, hay que proceder como si ya se dijo. Ujú. Digo que la ventaja era que ninguno de nosotros o ninguno de la mayoría de los que estábamos involucrados Ujú. teníamos récord negativo. En el sistema de faltas de la preparatoria eran 3 amonestaciones, daban igual expulsión Ujú. directa. Lo que nos dijeron es, les vamos a poner 2 amonestaciones, quedan en la cuerda floja y se tienen que cuidar. Ese punto hizo que hasta cierto punto me acercara más a Dios. Y, y es lo que a veces no entiendo de mí mismo. ¿Por qué tuve que llegar a una situación así para tener que acercarme a Dios, para poder am, tener una relación más cercana con Él? Y pues hasta cierto punto eso duró 3 meses. De hecho, en junio, sí fue en junio, hubo un retiro de maestros y la maestra de música que te digo que es como mi mamá me invitó a tocar al retiro de maestros. Entonces yo llegué, éramos 3 personas las que íbamos a tocar, era la maestra, otro amigo y yo. Y cuando vieron que pasé a tocar, ahorita no recuerdo, ya tocamos el Chadai, Ujú. puro instrumental, era violín, flauta y guitarra. Pero yo veía esa mirada de desaprobación de parte de la mitad de los que estaban ahí. Entonces imagínate, yo no me sentía cómodo participando, porque a pesar de que ya me había acercado a Dios, yo sentía que Dios me había perdonado, pero yo no me sentía cómodo. Ujú. Es como ese momento cuando te sientes sucio. Sí. Entonces imagínate, me sentía sucio y la mirada de las personas lo intensificaba. Sí. Llegó la graduación, pues me tocaba estar en la orquesta, la maestra de música me jaló a la hora de la comida y fuimos a comer con los maestros. Y Y la mirada era igual. Ya no era de tantos, pero sí era de 2 o 3 que su mirada era como que, ¿y este qué? sí. Me dolía porque siempre me he llevado bien con los maestros. Mi mamá es maestra, entonces siempre el ambiente de docentes he estado muy involucrado en eso. Y la verdad sí calaba, porque previo a eso me llevaba muy bien con todos. Previo a eso era como que Carlos, el niño maravilla, por así decirlo. Y entonces, pues sí, sí dolía y sí Ujú. calaba y fue algo que me marcó bastante en ese sentido. Y, y no sé, siento que fue un parteaguas, me acerqué más a Dios. No sé. Podemos tomar tu experiencia de una forma en la actualidad, en la iglesia y hasta en cualquier ámbito. Ujú, Hay muchas veces que pues, uno se equivoca, cualquier persona puede equivocarse. Como cristianos adventistas sabemos que nadie es perfecto. ujú, Todos estamos a margen de error y todos podemos cometer una falta. Pero no por eso significa que dejamos de ser eh, selectos para Dios ujú. o dejamos de ser hijos de Dios. Sí, durante el siguiente año me tocó estar en un encuentro de bandas en Navojoa. Ujú. El siguiente año fue aquí. Pero hasta cierto punto, hasta cierto punto, todo me fue indicando ciertas cosas. Todo me fue jalando, todo me fue tocando en ese sentido. Y como tú dices, realmente 1 o 2 errores no hacen que dejes de ser, pues en este caso, el elegido o que tu llamado lo pierdas.
porque muchas veces, y no fue mi único error en la prepa, tuve bastantes. No es necesario. Pero No, no, eso ya no. He tenido bastantes errores. Los pudiera decir, pero voy a tardar bastante. Entonces, después de ese error, veía como Dios me seguía amando, como Dios me seguía diciendo, aquí estoy para ti y aquí está lo que tengo para ti. ¿qué es lo más importante? Ajá, entonces ahí entendí mucho de lo que David decía en la Biblia. O sea, yo no entendía cómo era que David, después de equivocarse tanto, Dios lo llama a alguien conforme a su corazón. Y yo no lo entendía y no lo entendía y no lo entendía hasta que llegué a ese punto. Hasta que llegué a tocar fondo, porque toqué fondo. No entendía y comprendí por qué David llegó a ser conforme al corazón de Dios. Yo no estoy diciendo que sea conforme al corazón de Dios, pero entendí el por qué Dios lo perdonaba y lo perdonaba y lo perdonaba. Uno de mis personajes favoritos es David, porque si cuentas hasta la mitad de su historia, es una historia fabulosa. Ujú. Hablas de un joven que fue apoyado por el mismo Dios y que venció a un gigante y pudo lograr grandes cosas. Ujú. Pero sigues con su historia y te das cuenta que aparte de sus grandes victorias, hay grandes fallos, Sí. hay grandes errores. Y tal vez no me preguntaba yo en ese momento de por qué falló, ni llegaba a cuestionarme el cómo actuaba Dios, sino pensaba en Dios lo perdonó. David se arrepentía, oraba y Dios lo perdonaba. Ujú. Un arrepentimiento, pues no de, ay Dios, lo siento y te prometo que ya no lo haré. No, un arrepentimiento severo. Prácticamente se humillaba ante Dios Ujú. y hasta que sintiera que Dios lo haya perdonado, él podía seguir adelante. Sí, es que a veces como seres humanos tendemos a tachar o a criticar a las personas por sus peores errores. Hace una semana y media nos preguntaban sobre Aarón y nos decían, si piensas en Aarón, ¿qué se te viene a la mente? Y lo primero que a muchos se le vino a la mente fue el becerro de oro. No se le vino a la mente que fue el primer sumo sacerdote, que fue un gran líder espiritual, que después de esa caída fue junto con Moisés dos grandes pilares para Israel. Siempre se nos viene a la mente lo negativo. Y hablamos de David, y sí, venció al gigante, pero también se equivocó con Betsabé. Entonces, yo tuve que luchar con eso. Que cuando hablaran de mí no fuera, el que iban a expulsar, el que la regó en esto, el que era algo con lo que tenía que luchar. Y fue algo bastante rudo y bastante tedioso en el sentido de que fue bastante tiempo invertido para que eso, no que quedara olvidado, sino que ya no fuera tema de conversación primaria. Entonces, pues tuve que seguir adelante. De ahí, segundo año, pues, tuve participación solamente en música, no estuve de jefe de grupo ni nada por el estilo. Y en tercer año, pues fue el año más ajetreado de todos. Estuve en sociedad de alumnos, Ujú. que realmente llegué ahí por muchas cuestiones que varios me dijeron, ¿sabes qué? Tómalo tú. Me propusieron, llegué a, gané votación, así que ahí estuve trabajando un año. Bien o mal, pero aprendí bastantes cosas ahí. Am, Que es lo importante. Y lo que vi en un post de Facebook, si mal no recuerdo, es que mientras aprendas, no fallas. Mientras estés aprendiendo, mientras estés, eh, pues sí, obteniendo información de cómo hacer las cosas, lo que hagas no es un error, sino una forma de que estás aprendiendo. Ujú. Y hubo planes que no me salieron como quería. Hubieron cosas que salieron mejor de lo que esperábamos. Teníamos una junta y a veces yo salía con dolor de cabeza de las juntas, porque, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene ideas diferentes. Y aprendí hasta cierto punto el manejar ciertos caracteres. En la prepa, si tú me conocías, era yo lo hago, no me importa lo que tú pienses. O lo voy a decir, no me importa qué te pase a ti. Y poco a poco fui escondiendo esa parte y fue como que comencé a ser un poco más diplomático en ese sentido.
No era tanto porque yo quiero, sino porque ¿qué te parece si esto y esto lo cambiamos por esto y esto? Entonces, en ese sentido me ayudó bastante a ser diplomático, al no meterme tanto en problemas con gente, Sí. porque durante esos 3 años fui de las personas más queridas por algunos, pero también de las más odiadas por otros. Era como que la mitad de la escuela era Carlos es buena persona y la otra mitad era como que me cae mal. Y muchos decían me caía mal, pero ni siquiera sabían por qué era, porque fulano de tal le caía mal y así se seguía la cadenita. Que al final terminé bien con la mayoría, yo creo que con todos. pero, pero sí me dejó bastante aprendizaje el estar ahí, el manejar el estrés, el manejar los diferentes caracteres, el comenzar a manejar gente. Manejar en el sentido de no controlar, sino de dirigir. Entonces, Tratar de, pues, tener una buena conversación y llegar a algo en sí, en sí, planes, poder lograr avanzar en vez de estar estancados en una discusión, tal sí, vez. me dejó bastante eso. En la iglesia también comencé a desenvolverme en otros aspectos. Pues estaba de director asociado de Sociedad de Jóvenes, secretario asociado, estuve en escuela sabática, estuve en clubes como subdirector en mi iglesia local. Entonces, ese último año que estuve en casa fue de bastante aprendizaje, de mucha experiencia y de mucho movimiento. Y terminando prepa, ¿decidiste venirte a Montemorelos o hubo un tiempo? No, terminé prepa. Realmente el llamado, regresando a la pregunta antes de todo eso, no lo quería tomar. Me decidí hasta febrero antes de graduar. Tenía dos, tres opciones, pero aquí tengo un dato un tanto interesante. Es que si tú me preguntabas a los 6 años dónde iba a estudiar, te lo podía decir de manera muy clara y rápida. Era primaria y secundaria la voy a estudiar en Salud y Saber Mariano, prepa en Salud y Saber Zona Centro, y la universidad voy a ir a la Universidad de Montemorelos. ¿Qué carrera? No sé, pero yo voy a estar en la Universidad de Montemorelos. Entonces desde niño yo tenía esa idea. Y por momentos se disipaba la idea de venir a la Universidad de Montemorelos porque también dependía de la elección de la carrera. Por ejemplo, si me quedaba en físico matemático o en ingeniería civil, me iba a quedar en el TEC de Tijuana. O en gastronomía, me tendría que ir a Navojoa, que era donde estaba gastronomía hasta cierto punto adventista. Entonces dependía mucho de la elección de la carrera. Pero sí, terminé como te decía, en febrero acepté realmente mi llamado. Fue a través de una maestra, la maestra de español, que te digo que es una muy buena amiga. Un día me dijo, nos preguntó en clase de especialidad, ¿y qué van a estudiar? Y pues todo el mundo sabía exactamente lo que quería. Unos decían, pues voy a ir a teatro y arte. Otros van a ir a comunicación y medios. Otros van a ir a... Y iban diciendo así, psicología y todo el mundo iban diciendo. Sí. Y yo era el único que no tenía algo definido. Estaba entre dos o tres opciones. Estaba entre música, teología y físico matemático. Y me dijo algo que me puso a pensar. Me dice, ¿no crees que si teología lleva mucho tiempo golpeando en tu pensamiento es Es por porque algo. tienes que estar ahí? Y toda esa semana me puse a pensar, a reflexionar y pues después de unos días dije, pues va. Pero le dije a Dios, pues tú vas a tener que poner todo. Porque no es lo mismo un niño de 6 años que te diga quiero ir a Montemorelos, alguien de ya casi 18 años que ve que la universidad cuesta 127,000 pesos. No es lo mismo. No. Entonces le dije, pues tú vas a Es un poner. sueño así de niño. Yo también tuve ese sueño como en cuarto de primaria. Decía, yo me voy para Montemorelos, yo me voy para Montemorelos. Ujú. Pero ya cuando ves cuánto cuesta Montemorelos, dices, igual y... Sí, yo le dije, pues tú vas a tener que poner todo. Sí, si tú me estás llevando para allá, Sí. tú vas a poner todo. Y llegaron ayudas de parte de la escuela. Como mi mamá trabaja por el sistema adventista, pues hay cierta ayuda. Entonces dijeron, vas a llegar a trabajar allá. Así que esto va a pagar tanto porcentaje de tu carrera y solamente tienes que poner tanto porcentaje. Así quedó. Y pues me vine. Y ya llevo casi 2 años y medio aquí. Ya casi. Interesante. Ahora, eres estudiante de teología, pero ¿qué hace Carlos Guzmán después de salir de teología? Hablando
quitando lo de las tareas y proyectos, esas cosas. ¿Qué más se desarrolla aquí? Am, pues desde que llegué me mandaron a la oficina de actividades complementarias. Estaba ahí el profe Primitivo Sánchez Ujú. y él me dio el trabajo de estar en la liga de fútbol supervisando partidos. Oh. Entonces, los primeros 2 años estuve supervisando partidos. Ujú. Este año, pues me toca dirigir la liga. Así que gran parte de mi tiempo fuera de escuela se va a eso, a organizar la liga, a organizar los partidos de fin de semana. Vienen partidos como mexicanos extranjeros, Ujú. que hay que estar ahí organizando las elecciones Ujú. y pues demanda bastante tiempo. Uno cree que no, nomás van ahí el sábado Sí, en la tarde y se van a ujú. jugar. Uno piensa que nomás es, hay partido tal hora. No, eso es bastante. Sí. Y varias veces he llegado estresado de juntas, cuestiones disciplinarias. Y cuando eres nuevo a veces cometes ciertos errores. Entonces, pues ir Más que errores, aprendiendo de haces como esos. que permites algo que antes Sí, no o se algo te así. van cositas que no se te deberían de ir y pues he luchado con eso. Ujú. Aparte de la liga, pues estoy en Coro Handel, así que mis tardes de lunes a jueves se van lunes en junta de fútbol, martes y jueves en Coro Handel, miércoles en iglesia. Ujú. Así que prácticamente salgo en mi cuarto a la 1:40 de la tarde, Ujú. porque estudio en la tarde y no Sí. llego a mi cuarto hasta las 9 de la noche. Aunque salgo a las 6:40 de la escuela. Entonces, pues sí está bastante ajetreado. Pues estoy los sábados como maestro de escuela sabática. Estoy en la directiva de Sociedad de Jóvenes, ¿Eres el las subdirector? subdirector de Sociedad de Jóvenes. Sábados de tarde antes de escuela sabática, antes de Sociedad de Jóvenes, perdón, Ujú. es plantación de iglesias. Los domingos en la mañana, conquistadores. Conquista. Entonces, pero realmente tiempo no me sobra. Energía tampoco. Pero no es algo de lo que me pueda quejar Ah, porque ah, lo disfruto bastante. ahora, todas esas actividades que nos platicas, más las tareas, más los proyectos, más las Ma- investigaciones, Sí, es algo pesado. Estudiar aquí es pesado. sí. Eso que no estás llevando el plan diamante, que nos ponen más proyectos, más cosas pero como quiera. Tal vez sea una queja así de los nuevos que estamos aquí, de que, ay, no, sí nos encargan mucha tarea y muchas cosas. Y es lo mismo que les encargaban ustedes. Pero, pues, Pues es muy parecido. Y sí. realmente hablando principalmente con mis papás, es como que en algún momento he pensado en dejar algunas cosas. Pero es como que, pues si realmente me voy a dedicar a esto, pues tengo que acostumbrarme a estar con ese Sí. ritmo de vida, con esas actividades. Y te digo, siento que Dios me ha ido preparando desde que estoy niño, predicando desde los 7 años, siendo diácono a los 12, siendo director de Sociedad de Jóvenes a los 14, subdirector de Conquistadores a los 16, ah, presidente de la Sociedad de Alumnos a los 17 en la prepa, Ujú. llegando a los 18 a la Liga de Fútbol, donde me tuve que preparar bastante, porque te digo, antes era de que lo hago porque se me da la gana. Y Ujú. aquí era como que ser muy mediático, ser um, muy político para hacer las cosas en el sentido de no pelearme con la gente, Ujú. sino que buscar la solución apropiada a eso. Porque imagínate, estaba conviviendo los primeros 2 años con 300 personas por fin de semana en el fútbol. Entonces es manejar todas esas emociones. Y pues he ido aprendiendo bastante. Dios me ha ido preparando. Pues ahorita es diácono ordenado aquí en la universidad, Santa Cena, participaciones en La sociedad de Santa Cena es jóvenes. algo que me cambió a mí, ese fue el llamado puntual, así la Te cambia la estocada. vida, te cambia la vida. Yo siento que la reafirmación para mí, el llamado fue campañas evangelísticas, que es donde realmente te tienes que amar de Dios porque si no, no haces nada. Sí. Entonces, pero sí, la ordenación de anciano te cambia bastante, te marca. Sí. Participaciones en sociedad de jóvenes, el coro de la facultad, ya en este tercer año, pues estar en sociedad de jóvenes, planeando, estar como maestro de escuela sabática, conviviendo con muchas personas cada fin de semana, pues sí te cambia, sí te marca y sí te prepara para lo que viene. Para lo que viene.
Y lo bueno es de que, pues, no me acuerdo, perdón, tengo mala memoria, pero ¿te gusta el deporte desde pequeño prácticamente? Pues no O puedo decir que soy muy atlético, porque no lo soy, pero me encanta bastante el fútbol. Si me hablan a jugar fútbol, juego fútbol. Si es ver un partido, lo veo, así que desde pequeño, fútbol fue algo que te sí. gustaba, música fue algo que te Ujú. gustaba y teología fue algo que te llamó. Sí. Y hoy en día estás en un coro, estás dirigiendo la liga de fútbol Ujú. aquí en Montemorelos, bueno, en la Universidad de Montemorelos, y estás estudiando teología. ¿Piensas? Sí, yo siento y siempre lo he dicho, soy un consentido parte de Dios, porque me ha cumplido muchos sueños. Por ejemplo, el sueño de ir a Cuba, yo se lo dije a mi mamá 3 meses antes de que dos semanas antes de que me dijeran, 3 meses antes de ir. Yo le decía a mi mamá, quiero ir a Cuba. Y mi mamá me dio el avionazo de, pues cuando trabajes, tengas tu dinero y ahorres, pues vas a ir. Ujú. Pero a los 3 meses me estaban diciendo, súbete al avión porque nos vamos a Cuba. Entonces, vámonos a Montemorelos, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Dios ha puesto muchas cosas que yo consideraba sueños o situaciones utópicas que se han ido cumpliendo. Que si se lo dices a tu yo de 6 años, es decir, "Neh, Si se lo digo está a mi cuenteando". yo de 6 años, no lo cree. Si se lo digo a Ujú. mi yo de 12, de 14, de 16, no se lo cree. Porque te digo, son cosas que para mí sonaban muy utópicas. Sí. Yo de chiquito me quería dedicar al fútbol. Ya fuera ¿Cuál tu jugando o sueño? dirigiendo fútbol. Y, y estoy aquí dirigiendo la liga. Soy el director técnico de la selección de extranjeras. Entonces, hasta cierto punto, todo se me ha ido dando, todo se me ha ido acomodando. Ujú. Cuando llegué aquí a la universidad y veía la iglesia universitaria, pues era algo que imponía y yo decía, yo voy a participar ahí. Y lo veo en retrospectiva y he participado bastante, no tanto como yo quisiera, pero sí más que muchas de las personas que están aquí en la Ujú. universidad. Entonces, puedo decir que todos mis deseos se han ido cumpliendo y, y no me queda más que pues, aceptar que todo ha sido por Dios, no por mí. Eso es claro y eso es fundamental. Que todo lo que tenemos ahora en día y lo que nos vendrá es gracias a Dios y Ujú. no por esfuerzo ni mérito propio. Y pues qué bueno que nos hayas acompañado el día de hoy. Ya esta pequeña charla se volvió un poco más que pequeña. Pero qué bueno que has estado con hoy, que has estado con nosotros hoy, mejor dicho. Y pues para tu futuro se ve que preparan muchas grandes cosas. Tal vez en tu futuro distrito un coro, un equipo de fútbol, una pequeña liga de fútbol con los jóvenes que estén alrededor, porque sabemos que como pastores tenemos que influir a nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Y el fútbol es algo que nos une a todos los mexicanos. Sí. Así que de ahí pueden haber varios. Sí, hay muchas herramientas que Dios me ha dado, que he adquirido tanto antes como aquí en la universidad. Así que, Dios te ha dado la capacitación, es hora que tú capacites a los demás para que sí. sigan haciendo. Muchas gracias, Daniel. Carlos, No, gracias a como ti. se pueda llamar. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Adiós.